Siguiendo con la secuencia de los cursos, ¿sí? Acuérdense que en el video anterior estuvimos viendo la ley de Ohm. Y bueno, hoy vamos a aplicarla acá en un circuito, vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Y en este video vamos a hacer lo que es un circuito serie, ¿sí? Nosotros antes teníamos el circuito unitario, ¿verdad? Que tenía tensión acá, una resistencia. Lo dejo acá, no importa, bien, no lo tomes tanto. Acá está la resistencia y acá va a circular una corriente porque el circuito está cerrado. Y lo que vimos de la ley de Ohm decía que la cantidad de corriente que circula a través de un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Acá teníamos una sola resistencia, ¿sí? Que el dibujito lo tengo acá, por ahora no lo borré. ¿Se acuerdan, no? Bueno, ahora en vez de esto vamos a tener tres resistencias, ¿sí? Conectadas en serie. ¿Qué quiere decir en serie? En serie quiere decir que si yo, cuando analizo un circuito, parto del positivo al negativo con el mismo sentido que tiene la corriente eléctrica, ¿sí? Voy a poder volver al negativo en un solo lazo. No hay ninguna derivación ni nada, fíjense. El dedo acá es el que, o la vista, es la que sigue el camino de la corriente eléctrica, ¿ven? ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente que atraviesa todas estas resistencias es una sola, es la misma, no hay ninguna bifurcación, no hay ningún nodo que ya vamos a ver qué son, sino que simplemente la que sale de acá llega hasta acá. Esto se parece mucho a lo que es un arbolito de Navidad, las luces del arbolito, ¿sí? Las luces del arbolito de Navidad tienen un montón de lamparitas en serie, ¿sí? Acuérdense que si se quema una, el circuito queda abierto y el resto no prende. Es uno de los defectos más comunes. Es un circuito de este tipo. Tiene muchos usos, porque por ejemplo yo quiero variar la velocidad. Acá tengo, supónganse, un ventilador. Y quiero regularle la velocidad, lo puedo hacer a través de un circuito serie, que vendría a ser un divisor de tensiones. Acuérdense de eso, de estudiar el concepto de lo que es la tensión, ¿sí? La tensión es la fuerza capaz de impulsar el movimiento de electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, ¿sí? O sea que impulsa el movimiento de las bolitas que están acá, en este circuito, las cargas negativas, a través de un circuito eléctrico cerrado. Esa es la tensión, digamos, lo que empuja, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que le da el movimiento y lo mantiene hasta el final. O sea, es como el acelerador de un auto, ¿sí? Bueno, la corriente es la cantidad de esa carga de electrones que circula por acá. ¿Y quién controla la cantidad de carga? Si lo vemos por la ley de Ohm, o sea, ¿quién controla la cantidad de carga que pasa por acá? Y la controlan las resistencias. Porque cuanto más resistencia tiene este circuito, menor corriente circula. Cuanto menor resistencia tiene, mayor corriente circula. Acuérdense de eso es importante. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Y acá, si yo tengo tres lámparas, como vamos a ver acá en el ejemplo, no van a prender como si tuvieran acá la energía plena, ¿verdad? Porque la energía que yo le doy se va a repartir en este circuito. La tensión se va a repartir. Un ejemplo clásico podría ser las canillas de una casa, ¿verdad? Cuando una persona se está bañando y está haciendo uso del agua y otra abre la canilla, por ejemplo, de agua caliente en la cocina, me baja la presión, ¿verdad? Porque la presión que había antes se tiene que repartir entre dos bocas. Antes era una sola, ahora son dos. Y si fueran tres, peor, saldría menos agua todavía. O sea que la idea de la corriente eléctrica está relacionada también con la corriente del agua, ¿sí? Porque, por ejemplo, el agua viene de la montaña hacia el llano, ¿verdad? Viene de un lugar de mayor potencial a uno de menor potencial, ¿sí? Así se da la corriente en el agua. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa acá. Fíjate, las tensiones que va a haber acá, por ejemplo, acá va a haber una tensión que se va a llamar tensión 1 entre estos puntos, ¿sí? Acá va a ser una tensión que como afecta a la resistencia 2, va a haber una tensión 2. Y acá va a haber otra tensión 3. ¿Sí?
Entonces, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? Él dice que ninguna de estas tensiones puede ser superior a esta, que es la que está aportando la presión, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿qué tiene que pasar? Y que la suma de estas caídas de tensión tiene que ser igual a la tensión aplicada, ¿verdad? Entonces ahí sale que U es igual, en este caso, a U1 más U2 más U3. Si hubiese más, ¿verdad? Después vamos a hacerlo general para que sirva para cualquier ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá para demostrar? ¿Qué tengo que buscar acá? ¿Cuál es la relación que hay entre estas resistencias y la fuente, ¿no? Porque, digamos, la fuente alimenta una resistencia resultante de esto. No le interesa cómo está configurado el circuito, ¿verdad? Sino que opera según, se dice en la jerga, como lo ve la fuente. La fuente ve como si fuera este el circuito, de uno solo. Entonces tengo que ver cuál es la relación que sale. La relación sale siempre de un análisis. Yo hago este planteo. La presión, digamos, total de agua tiene que ser igual a la suma de las presiones que se están dividiendo en las distintas canillas. Esto es lo mismo, es lógico, ¿verdad? Lo que está diciendo Kirchhoff. Bueno, entonces, ¿qué hace? Acá tenemos que la tensión aplicada es la suma de las tensiones que hay en el circuito, ¿sí? Debido a la caída de tensión que produce cada una de estas resistencias. Bueno, entonces, ¿qué hizo Kirchhoff? Kirchhoff, basándose en la ley de Ohm, dijo, bueno, voy a despejar cuánto vale la tensión si yo tengo que I es igual a U sobre R. Recuerden cómo se despeja. La tensión va a ser igual, la R va a pasar multiplicando, ¿verdad? A I por R, ¿verdad? Y él sabía que la corriente acá, por esto que dijimos antes de seguir el lazo, es una sola, no hay ninguna corriente derivada. Entonces reemplazó esto acá. U a qué va a ser igual, y U va a ser igual a I por R. Esta R que yo tengo acá va a ser la que, como la ve el circuito que dijimos antes, ¿verdad? Va a ser como la resistencia, digamos, total, que yo no sé qué relación tiene, eso es lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces va a ser igual, U1 a qué va a ser igual, y va a ser igual a la corriente, que es la misma siempre, ¿sí? Por la resistencia de este tramo, que es R1. Así que va a ser I por R1. ¿Sí? Más U2 va a ser igual a I también por R2. Porque la corriente que la atraviesa sigue siendo I. Perdón. I por R2. Más, ¿sí?, la tensión que está acá, ¿sí?, U3, que va a ser igual a I por R3. I por R3. ¿Está bien? Fíjense, y acá la puedo sacar como factor común, ¿se acuerdan? Acá la dejo como I por R, y acá va a ser I que multiplica a R1 más R2 más R3. ¿Está bien? Acá tengo I multiplicando de los dos lados. Quiere decir que se simplifica, ¿sí? Porque si la paso esta para acá, pasa dividiendo, I sobre I se simplifica. Me va a quedar entonces que esta resistencia va a ser igual a R1 más R2 más R3. ¿Sí? Y ahí tenemos cuánto va a valer esta resistencia, como la ve la fuente. Esa resistencia que va a ser, en este caso, la resistencia total se la llama en general, o final, porque es la suma, ¿verdad? Es la suma de las tres, por eso se la llama total. Para diferenciarla, que vamos a ver después, que hay otras relaciones. Bueno, lo importante, esta es conocida como la segunda ley de Kirchhoff o ley de las tensiones, que dice así: la suma de las caídas de tensión que se produce en un circuito en serie cerrado es igual a la tensión aplicada. Esta es la segunda ley de Kirchhoff o la ley de las tensiones. ¿Sí? Y las fórmulas que tiene son estas. Primero, que yo observé que la corriente es constante en todo el circuito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo la midiera con un aparato, va a ser la misma acá, 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 que acá, que acá, ¿sí? Toda es la misma. Así que digo, la corriente genéricamente es constante. Digo, la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión que tiene el circuito. Y ahí lo expreso así, con una U sub n, porque es
según cuántos elementos la compongan, son tantas caídas de tensión, ¿sí? Y la otra condición que digo que la R total de este circuito es igual a la suma de las resistencias que lo componen. Bien, ahí cerramos el concepto y esto es lo que en el machete siempre tengo que tener en cuenta para un circuito de estas características, que es un circuito cuyos elementos resistivos que lo componen están conectados uno a continuación del otro. ¿Se los ve? Uno a continuación del otro. La corriente es la misma, yo hago este lazo y la corriente pasó por los tres. No hay ninguna derivación, es la única corriente del circuito. Y esos son los conceptos que siempre tengo que tener en cuenta. Lo otro es que si un componente de esto deja de funcionar, el resto no prende. Bueno, ahora lo vamos a ver en la práctica. Lo vamos a cortar el video para que no sea tan largo y vemos la parte práctica. Así que los espero en el taller que queda acá enfrente. Hasta luego.